año con 4 personajes a los que yo respeto mucho porque siempre dicen lo que piensan en un país donde varios han guardado silencio cuando las papas quemaban. Está el señor Víctor Andrés García Belaúnde, el popular Vitocho, que seguramente pues regresará, ¿no? Ya no le harán el 8 en Acción Popular, no lo sé. Es que es verdad. El señor Juan Chepú, también ex parlamentario, ex ministro también, que no se ha quedado callado. El economista Carlos Adriancén, que le ha hecho la vela verde a todos los de la izquierda y a todos los del comunismo que querían y que dicen que necesitamos una constituyente para cambiar el modelo económico. Y el doctor Abel Salinas, que por supuesto ha levantado la voz cuando encima han destrozado y han querido hacer lo que querían en el sector salud, ¿no? Él también ha sido ministro. Buenas noches a ambos. ¿Qué tal? Lo primero les deseo de verdad un feliz 2023. Ojalá que les vaya muy bien. A ti y al canal y a todos los actores de este canal. Muchas gracias, Gran Vitocho. labor durante todo el año, gran labor. Gracias. Voy a empezar con usted, que es el mecano. Iba a decir el más viejito, pero ahorita me... No, hemos entendido. Vitocho, pongámonos serios. Señor García Belaúnde, ¿qué, digamos, de este 2023, qué es lo peor que vio y qué es lo que más rescata de este 2022? A ver, yo creo que lo peor que hemos visto, yo me he sentido muy afectado, por supuesto, por la corrupción tan cercana al presidente de la República. En el Perú ha habido corrupción, inclusive hay un señor Quiroz que escribió un libro sobre la corrupción que me parece que es exagerado y no tiene muchas pruebas. Yo lo he rebatido en algunas cosas, además, porque es una especie de Magali del siglo XIX. Después sí saca algunas pruebas interesantes, pero hay que rebatirlo. Es interesante, pero no está completo ni siempre certero. Pero en fin, pero siempre ha habido corrupción en el Perú, pero focalizada, encapsulada en un determinado personaje. Nunca directamente al jefe de Estado, en todo caso después apareció el jefe de Estado. Acá no, acá ha habido una corrupción desde el gobierno, desde arriba, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, que la jefatura del propio jefe de Estado y él recibiendo dinero y guardando su secretario $20.000 en el baño común que participa, ¿no? Que usa con el secretario. O sea, todo eso me pareció espantoso. Ese es lo malo. Lo bueno, que dentro de la crisis, hemos salido de la crisis en 3 horas. Hemos salido de un dictador en 3 horas. No en 30 años como otros países, sino en 3 horas. Y yo creo que Pero hemos salido por un error de él. Bueno, de acuerdo, pero también hay que reconocer que han acertado el resto de fuerzas políticas e instituciones que también han estado atentas. O sea, el Perú ha superado la crisis, por lo menos esa crisis, la ha superado en 3 horas. Porque finalmente, a pesar que nuestra democracia es muy joven, es muy adolescente, tiene instituciones que han respondido en su momento. Y eso es lo que hay que rescatar. Muy bien. La misma pregunta, doctor Salinas. ¿Qué ha sido lo peor que usted ha visto en este 2022 y lo que rescata? Sí, yo creo que lo peor ha sido la actitud, el engaño del propio señor Castillo, de Pedro Castillo, que mintió a todo el Perú. Y nos quiso llevar a una corrupción terrible en tratando de imponer un modelo que evidentemente era que él negaba, pero el 7 de diciembre él se encargó en un mensaje a la nación de desenmascararse y decir que era un golpe de Estado, que él quería acabar con el Congreso, con el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, las instituciones públicas y naturalmente instalar una asamblea constituyente y tener una nueva constitución. Se desenmascaró totalmente. Y creo que de ahí se traduce, porque había muchos que lo negaban, y yo creo que ahí está el tema. Bien dice Víctor Andrés que ahí en 3 horas cambió la historia del Perú. Sí, sí es cierto, cambió la historia, pero gracias a que él se desenmascaró solo, porque todavía había mucha inercia en el Perú. Sí. Y yo no quiero dejar de desaprovechar esta oportunidad para saludar y reconocer Milagros públicamente en el trabajo de ustedes, de Milagros, de Augusto, de Beto, de Phillips, de Diego Acuña, que se sumaron, y el propio señor Erasmo Wong, a quien yo no conozco, debo reconocerlo, pero que como empresario tuvo una actitud absolutamente diferente en defensa de la democracia. Y ahora de lo que se trata es que los peruanos
que defendemos la democracia hayamos aprendido la lección. Y aquí hay bastante que conversar. ¿Cuál es el rol que deben tomar la opinión pública, el ciudadano de a pie, los congresistas ahora con lo que tienen que hacer, las reformas que tienen que hacerse para el nuevo momento, que seguramente habrá tal vez tiempo para conversarlo, cómo debe actuar la ciudadanía y ojalá que el resto del periodismo, de la prensa, con verdadero espíritu democrático, defiendan esta democracia que nunca debimos perder. No nos olvidemos que cualquier tema que hablemos en el Perú, así tengamos que hablar de salud, no podemos hablar si no tenemos estabilidad social, económica y política, si no, de nada sirve el tema sanitario. Bueno, muy bien. Señor Chaput, la misma pregunta. Bueno, gracias Milagro, un saludo a todos los acá presentes. Yo quisiera complementar lo que ha dicho tanto Víctor Andrés como Abel. Yo creo que no existe Pedro Castillo sin sus aliados. Y en todo momento estuvo rodeado de personas de la izquierda que han quedado evidenciados ante la opinión pública como gente de doble moral. Gente que cuando se trataba de los adversarios políticos salían a atacar con todo, me refiero a Verónica Mendoza, la misma Sigrid Bazán, en realidad toda la izquierda, no solamente aquella que se conoce como caviar, sino esa izquierda mediática que está presente en otros canales de televisión, y obviamente un sector del Congreso de la República que es de vergüenza. Yo creo que si Pedro Castillo ha avanzado, y hemos visto personajes como Aníbal Torres, que avanzaban en su prepotencia, en su falta de escrúpulos, y la corrupción se expandió por todos los sectores cercanos al gobierno, es porque lamentablemente, y esto lo digo apenado porque he sido parlamentario, el Congreso lo permitió. Exacto. Yo nunca me voy a olvidar una tarde en que Aníbal Torres en el hemiciclo trata de delincuentes a los parlamentarios y no pasa nada. Y en otro momento estelar de la vergüenza, cuando Aníbal Torres trata de narcotraficante a la fiscal de la Nación y no hubo ni un solo parlamentario que se parara y le exigiera que retirara las palabras. Y que luego... Es verdad eso. Final, sí. Eso es increíble. Eso fue increíble. Ustedes dos han sido parlamentarios, perdónenme. ¿Cómo nadie se atrevió a pararse? Así ¿no? es. Y se le ha parado a muchos ministros antes sin ningún problema. Claro. Yo te he visto a ti en más de una oportunidad. O sea, exigir que se retire la palabra es un acto que tiene tradición parlamentaria, Sí, claro. sobre todo en un momento como este, y no hubo nadie que lo hiciera. Y por otro lado, creo yo que otro momento triste de nuestro país es cuando vimos que el Parlamento claudicó de su función de control político, cuando por protegerse a sí mismos y durar hasta el 2026 argumentaban lo de la famosa bala de plata. Y yo les decía, el 2 de agosto del año 2021, en un mitin que estuvo presente Erasmo Wong, uno de los primeros mítines en la Avenida de la Peruanidad, que en política la debilidad nunca termina de hacerte pagar. O sea, la debilidad es gravísima, te pasa factura de inmediato. Y si ellos permitían a Guido Bellido, y luego han ido permitiendo una secuela de primeros ministros hasta llegar ahora, es de verdad caldo de cultivo o incentivo para que Pedro Castillo hiciera lo que quisiera. Yo estoy sin ninguna duda seguro que Pedro Castillo se sentaba con Aníbal Torres y decía, hagamos, no pasa nada con estos parlamentarios. No van a avanzar más allá de defender sus intereses. Y por eso es que ahora están siendo vistos como están siendo vistos por la ciudadanía. ¿Y qué rescata? Yo rescato lo que denomino las anclas morales, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental dos anclas morales en nuestro país. Una, Patricia Benavides, sin ninguna duda, enfrentada de manera solitaria, recibiendo el ataque mediático, ¿no?, en primera plana de un sector de la prensa. Sí. El ataque inclusive de un sector empresarial. Cuando se escriba la historia del Perú político de estos tiempos se va a tener que decir eso, y obviamente de los parlamentarios y el propio Poder Ejecutivo. Hasta en el mensaje del golpe pide que intervengan y que la detengan a Patricia Benavides. Que haya toda una reorganización, ¿no? Que responde al nombre de Pedro Castillo. Entonces, esa es una de las anclas morales. Y la otra es el ancla moral que encabezó Erasmo Wong. Yo creo que no puede culminar este año sin la forma como Erasmo Wong, de manera silente, detrás de cámaras, ha permitido que un equipo periodístico dentro del cual estás tú y otros colegas tuyos que ya mencionó Abel, han hecho una batalla solitaria y contra todo el mundo. Mira, yo soy testigo
de los insultos que te han lanzado en las redes. Sí, yo sé. Soy testigo. Y le agradezco ahora públicamente por, en privado, haberme dado muchas fuerzas para resistir. Así es, y a veces públicamente a través de los también. twitters, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, unirnos, porque la verdad, muy poca gente comprende lo que significa enfrentarse a esta jauría pagada, ¿no? Tuitera, mediática, que se dedica a insultar ante la falta de argumentos. Y no nos olvidemos que Castillo en un principio gozaba de mucho apoyo. Y a todos aquellos que anticipamos lo que se venía, fuimos insultados desde un primer instante. Entonces esas dos anclas morales que permiten tener fe en el país, las representas tú, Erasmo Wong, ese equipo de periodistas notable, obviamente políticos como los que estamos acá presentes, y Erasmo Wong, ¿no? O sea, yo creo... Perfecto. Y Patricia Benavides sin ningún... Sí, no, claro, para mí es el personaje del año. Señor Carlos Adriancén, usted es bien duro y además bien preciso cuando habla. Que ha sido lo peor que ha visto, y además usted sabe mucho de la historia del Perú, y qué es lo que rescata. Lo peor que he visto es lo mismo que implica lo peor que podemos hacer. No hay triunfo definitivo, ni hay derrota fatal. Los que mantuvieron y toleraron la corrupción y la ineptitud del régimen, y no quiero decir nombres, pero me podría referir al expresidente Sagasti y muchos otros colaboradores que fueron cómplices ni siquiera solapados, cómplices acomodaticios, abiertos, la señora Verónica y muchísima gente en los gremios. Hasta el día de hoy podemos esperar un pronunciamiento de la CONFIEP. Todos ellos contrastan con lo bueno. ¿Cuándo los peruanos hemos visto a una fiscal de la nación que abre instrucción a un presidente? Y 7. Y el mérito no es de ella también. Toda la fiscalía, igual que los fiscales que hoy día están a perfil bajo por su complicidad, dio un excelente talla. Lo hizo también el Banco Central, lo hizo la Contraloría, lo hicieron empresarios muy pocos, como el señor Wong, manteniendo un canal que seguramente fue duramente atacado, pero personas particularmente valiosos, como los que hoy día estarían en una situación deplorable si, gracias a Dios, las instituciones no hubieran funcionado. Si es que hubiéramos mantenido un presidente corrupto, inepto, y todos los que lo apañan y medran con él, hoy día ellos estarían siendo horriblemente perseguidos. Yo no soy político, soy economista, y aprendí hace mucho tiempo de un gran juez norteamericano que la gran fortaleza de un país es la separación de poderes. Y soy muy crítico de quienes piden un Congreso articulado con el Ejecutivo. A mí me encantan los congresos bochincheros, me encantan los congresos que no hubieran permitido las vejaciones al pueblo peruano que se dieron en los últimos años. Los peruanos, Milagros, hemos perdido 1 año y medio. Revertir esto me hace pensar cuando tú dices feliz año 2023, necesitamos 4 más para solo recuperar el enorme daño de prostitución institucional, de pésimo manejo, de destrucción de la burocracia, que hoy día los peruanos debemos enfrentar con pronóstico reservado. Ver penosamente a AMLO, boicotear a los turistas que van al Cusco para que se vayan a sus resorts y atacar a un país hermano que siempre lo trató con respeto, me da pena por los mexicanos, por tener ese tipo de presidente y por tolerar en toda la región personajes como el buen Fernández, que ni siquiera ha abierto la riqueza de las naciones, como para entender que el mérito de los argentinos es lo que va a determinar el éxito de la Argentina, igual que en el Perú. Estos son años de una batalla que no ha acabado. Este triunfo, que no haya caído la democracia, como estaba planificado desde afuera y desde adentro, no se ha consolidado. Es fundamental que respaldamos el ducto constitucional y apostemos, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas por lograr que el país algún día recupere o se recupere del enorme daño económico causado, del cual queremos olvidarnos, pero no nos vamos a poder olvidar. Para empezar, este año, por persona no crecemos ni 1%. Clarísimo. Bueno, tengo que ir a la pausa y entonces vamos a comenzar, como dice el señor Adriancén, un 2023 preocupados porque se vienen, ¿no?, las protestas, los paros. Ya dijeron que el sur, el 3 de enero y 4, todo parado. No quieren dejar gobernar a Dina Boluarte y de eso también quiero hablar con nuestros invitados.
¿Cómo avisoran el próximo año? ¿Creen que Dina Boluarte va a poder terminar su mandato? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro país que está saliendo de la UCI, ¿no? Teniendo en cuenta al doctor Salinas. Pero para salir, cuando uno sale de UCI, se necesita rehabilitación, se necesita control del paciente. Ya regresamos de inmediato. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar ahora con el doctor Salinas. El 2023, complejo, problemático. A Dina Boluarte, a Otárola, les están diciendo genocidas. Hay un hashtag, Dina Balearte. Por supuesto, la izquierda no le perdona y no le va a perdonar porque están pensando en su futuro político. Está destrozado su futuro político. Ellos son los culpables de todo lo que ha ocurrido con Castillo y demás. ¿Qué avisora usted para el 2023? Yo creo que, sin dudas, la presencia de la señora Boluarte es la continuidad democrática. Y creo que todos debemos apuntar a fortalecer esa función, esa persona. Creo que la señora Boluarte, es cierto, cometió algún error al principio en un gabinete. El primer ministro tuvo que ser relevado muy rápidamente. Creo que en este tema de las amenazas con marchas y de genocida, etcétera, yo creo que el Consejo de Estado tiene que reunirse continuamente. Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, Comando Conjunto, para tomar decisiones en conjunto que no le alcance solamente a la presidenta. Porque hay que hacer una lucha real contra los que están quedando y siguen abordando el país. Creo que ya es momento que cada uno en sus funciones, por ejemplo, puedan detener a las personas, a los agitadores, desde el más alto nivel, así sean congresistas. Y aquí congresistas deben permitir que la Fiscalía acuse a quienes están agitando y tienen mucho que ver, y que tienen que trabajar, y están trabajando además cercanos a movimientos terroristas, a Sendero, que ya los conocemos y no hay que negarlo, no se acabó Sendero. En consecuencia, hay que buscar detener a esas personas, a quienes están financiando esto. ¿Cómo que no? Claro, hay que hacerlo. El Congreso tiene que dar normas también muy rápidas para poder cambiar lo que viene para el Perú. Creo que los peruanos tienen el derecho de elegir y reelegir a sus congresistas, castigar al que no trabaja y reelegir al que sí trabaja. Creo que debe haber una Cámara de Senadores que muestre serenidad y que equilibre el poder, una Cámara pensante. No se puede trabajar ningún otro tema si no hay estabilidad. No nos olvidemos que en el Perú hay una economía, no quiero meterme en el tema de Carlos Adriancén, pero hay una economía formal, pequeña, hay una economía informal, pero hay una economía también corrupta que se nutre de narcotráfico, minería ilegal, etcétera, etcétera, sí, claro, pero que a veces se juntan y ahí tenemos un problema serio que trabajar. Bueno, muy bien. Carlos Adriancén, la misma pregunta. 2 minutos. ¿Cómo ves el 2023? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que puede pasar con Dina Boluarte? ¿Qué deseo que pase con la presidenta? Que cumpla su mandato constitucional, que implemente las elecciones. Va a tener enemigos feroces y poderosos desde afuera. También van a aparecer los cómplices del régimen. Yo saludo, por ejemplo, que el expresidente Humala, con todas sus sombras, haya tenido la integridad de decir esto es un golpe de Estado. Y alguna otra gente que se llama de izquierda. Pero otros, en cambio, han medrado. Y ahora van a jugar por lo bajo. Va a ser una pelea muy dura. Pero no es la supervivencia de la señora Boluarte. Es la supervivencia del Perú como un sueño. El camino hacia la recuperación de un país que en los aciagos días de Humala y compañía acumuló 4 millones más de pobres. Y este año virtualmente no crece y hay que comenzar a darle respeto al pueblo. Mucha de la gente que sale a protestar tiene diversas formas de financiamiento. Otros son los 4 millones de pobres frustrados, hambrientos, que ha dejado el manejo de la izquierda en el Perú. Eso no se resuelve el año 2023. Ojalá fuese así,
pero se ha hecho un daño institucional tremendo. Se ha despedido a gente honesta y capaz y se ha traído a gente que, por decirlo menos, no tenía las capacidades ni la trayectoria para el servicio público. Eso es algo que todos los peruanos tenemos que saber. La pelea no es contra los limeñitos ni contra la señora Boluarte. Es por el Perú y por lograr que ese país continúe siendo un país con separación de poderes, con alguna pretensión de crecimiento, y que le enseñe al mundo que al menos aquí se reaccionó frente a esta andanada que cree que los países latinoamericanos, como lo cree el buen AMLO, son cualquier cosa, que son países que donde no hay reserva moral, donde no hay futuro, donde el Estado está podrido. Acabamos de enfrentar una pandemia. Y yo aprovecho y no perderé oportunidad de mostrar mi respeto a los médicos que vacunaban en las peores condiciones. El Perú está lleno de reserva moral. Y esa reserva moral y todos los demás tenemos que caminar hacia adelante. Perfecto. La misma pregunta, señor Chaput. Bueno, la verdad es que yo creo, yo tengo un pronóstico no tan optimista y considero que la presidenta Boluarte tiene que hacer el mayor de sus esfuerzos para ejercer liderazgo, que en estos momentos no lo tiene. Hasta ahora el gobierno es reactivo porque no hay un liderazgo específico ni contundente de la presidenta. Y creo que en la medida que ella no coloque la agenda, va a estar en graves problemas. Si ella deja ¿usted siente que se le están colocando? Claro, en el mismo momento que ella deja en manos del Congreso la fecha de vencimiento, creo que es un error. Ella tiene que etiquetar al Congreso con la fecha de vencimiento. Elecciones el primer día de diciembre, en abril, para que se alineen. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna duda que cuando venga la siguiente legislatura van a sabotear la segunda votación para ir al referéndum, y van a condicionar el referéndum no a las reformas políticas, sino a la constituyente, sino a una constituyente. Y el objetivo de la violencia no es sacar a Dina Boluarte, es forzar al estilo chileno a la que haya asamblea constituyente a través del referéndum. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la presidenta no pone la agenda y el señor Alberto Otárola tampoco. Es cierto que en comparación con sus ministros es el más político, ¿no? Pero no estamos en un país en el cual debemos jugar a la tierra de los ciegos al tuerto del rey. Necesitamos un gabinete mucho más político que no comete errores como lo que acabamos de ver al pasar al retiro a toda una promoción, la promoción 86 de la Policía Nacional, en la cual hay expertos en inteligencia, en lavado de activos. Yo no sé qué abundancia de capital humano hay en la policía para que pasen al retiro, y estos mismos oficiales que está reclamando la fiscal Barreto. Y no es como dice el ministro, de que esto es irreversible. Sí es reversible. El premier Otárola acaba de revocar un pase al retiro de un general que sacó indebidamente Pedro Castillo. Así que es mentira lo que dice el ministro del Interior. Sí es reversible. Entonces, pero lamentablemente no hay parlamentarios, pues no, que le digan al señor, oiga, señor ministro, usted está equivocado. Entonces, ¿usted cree que en el 2023 vamos a ver cómo...? La violencia empieza este lunes, la violencia empieza este lunes sin ninguna duda. Ellos ya metieron en una variable más Fuerzas Armadas y por lo tanto en esa variable van a actuar de manera más quirúrgica, ¿no? De repente vuelve una violencia específica, que hay que estar alerta ante ellos, por eso lamento que saquen al retiro a gente de inteligencia. Y lo fundamental es que la presidenta ponga una agenda acotada. Elecciones transparentes, reorganización institucional, electoral fundamentalmente, relanzamiento de la economía y punto. Ella está hablando de comprar laptops, de mejorar. No, ella es un gobierno de transición. Y ella tiene que abocarse a 3 cosas puntuales y hacer un gabinete en función de esas cosas puntuales. Perfecto. Pitocho, la misma pregunta. Bueno, a ver, ante todo yo creo que siguiendo el ejemplo que aquí se ha mencionado de Gran Mogón, que los empresarios trabajen y se queden en el Perú. Ah, exacto. Yo he venido de fuera y Muy me he visto bien. mucha gente, muchos empresarios saliendo del Perú, Así buscando cómo ubicarse fuera y sacando a sus familias y vendiendo sus propiedades en el Perú. Esa es una sangría que el Perú no puede aguantar. Y el Perú es un país que tiene problemas de esta naturaleza, no es la primera vez que tiene esos problemas, los ha tenido en el 68, el 75, el 78, los ha tenido antes, el año 14, lo ha tenido cuando mataron a Sánchez Cerro, lo ha tenido cuando Leguía subió al poder el año 19, o sea, si vemos la historia del Perú, está llena de estos periodos de paréntesis
caóticos, pero que finalmente el Perú ha salido adelante. O sea, hay que tener confianza en nuestro país, por Dios. Por eso es que hay que seguir el ejemplo de Dan Mogón, que se queda, no se va, podría vivir feliz allá afuera con todas sus comodidades, no, se queda y sufre. Seguramente no duerme bien, pero está acá y está luchando y está invirtiendo y está respaldando a lo que él cree. No como el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que sale el día del golpe de Estado, no, que se quede Burneo, que se quede Burneo, que se quede Burneo. O sea, que se quede Burneo y seguramente sus colegas corruptos también. No lo dijo, claro, pero se tendría no, que... y además que quiere ser presidente, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de empresarios, la verdad que hay que también hacer la diferenciación, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer la señora Boluarte? Yo quisiera... No la conozco, en fin, nunca le he tenido simpatía, pero el Perú no aguanta más gobiernos en tan poco tiempo. Eso. No aguanto más gobiernos. Entonces hay que tratar de ayudarla, encauzarla, aconsejarla. Va a tener que hacer seguramente ajustes en el gabinete. Pero Juan Chaput dice una cosa bien seria, que todo este desasusamiento, toda esta violencia es con un solo objetivo, hacer la constituyente. Está bien, pero que empiece a hacer reformas. Yo le recomendaría que recoja el texto de reforma de la Constitución que se presentó en el año 2001 a propuesta del señor Paniagua. Ahí están las reformas que hay que hacer. No hay que cambiar la Constitución, hay que hacer reformas. Sí, por supuesto que sí, porque esta es una Constitución mal redactada, que confunde moción de censura o moción de confianza con voto de confianza. O sea, hay una serie de cosas que están mal hechas. O sea, la Constitución del 93 de Fujimori, ¿la hicieron para qué? Para que se quede Fujimori en el poder 20 o 30 años, esa es la verdad. Entonces, hay que hacer una serie de reformas. Ha durado más de lo que se pensaba. Yo pensé que la Constitución de Fujimori duraría lo que duró la Constitución de Leguía, o de muchas dictaduras que ponen su Constitución para quedarse. Bueno, pues ha durado 30 años. O sea, hay que hacer reformas, pero eso no significa hacer una constituyente. No, porque además ¿quién la va a hacer? Pero eso es poner la agenda, Pepe Vitocho, y ella tiene que poner la agenda para evitar de que se le imponga. Actualizaría o nombraría una comisión que haga algunas reformas fundamentales que se requieren. Por ejemplo, el tema del Senado, el tema voto voluntario, el tema del Jurado Nacional de Elecciones. El debate. El Senado Nacional de Elecciones ha permitido una plancha presidencial incompleta. Ha actuado ellos incompletamente. Eran 5 y faltaba un sexto miembro. O sea, el señor Salas debía estar en la Suprema, no debía estar donde está ahí. Debía estar ahí un vocal cesante, jubilado, no actuante. Entonces, ese tipo de cosas hay que aclararlas y precisarlas. Yo creo que la gran responsabilidad de ella es eso. Es una... limpiar la casa, fumigar la casa y entregarla limpia al nuevo propietario más adelante. Clarísimo. Bueno, tengo que terminar el programa, pero por favor, solo sí o no, ¿se lanza en el 2024? No. Yo creo que me sumo a reforzar la democracia desde donde me toque. No, ok. ¿Se lanza usted? ¿Regresa al Parlamento? ¿Regresa al hombre? ¿Regresa a alguna plancha presidencial? La piscina estaba en este momento vacía. Dándole una piscina vacía. Si la llena, hablaremos. Ay, Vitocho. Está vacía. ¿Se lanza Juan Chaput? A mí me preocupa más pertenecer a un partido. Estoy evaluando eso, ¿no? Muy bien. ¿Se lanza de la CEN? No, yo soy un profesor, pero me gustaría votar por ellos dos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su presencia este 2022. Feliz 2023. Yo sé que está todo muy complejo, pero hay que tener algo de optimismo y los espero en el próximo año. Bueno. Muchas gracias, señor Chaput. Ojalá que el 2023, al final, podamos reunirnos acá y decir... A ver, ¿qué pasó? Hemos acertado o hemos equivocado. Perfecto. Bueno, puede ser, ¿ah? Dentro de un año. Dentro de un año. Te iba a decir con pisco, pero bueno, usted es con abstemio. más canas, con más canas, sí. Pero él y yo somos abstemios. De repente Juan Chaput puede traer a mí sí me gusta el... A él sí le entra todo. Bueno, no sé, estoy hablando... Ojalá que nos reunamos una broma, en un país libre. Eso, ojalá. La pelea continúa. Bueno, muchas gracias, feliz 2023, tengo que terminar el programa, espero verlos el próximo año. Por supuesto, bienvenidos siempre a este humilde programa y a todos los que están en casa les deseo lo mejor, mucha salud, sobre todas las cosas, mucha resistencia y nada, a trabajar por el Perú, es lo único que tenemos que hacer. Y a Joaquín y a Antonia, espero que estén durmiendo. Nos volvemos a ver el próximo año, en el 2023. Que estén bien. Feliz año.